Hay una verdad que la mayoría no quiere escuchar, una verdad que te va a incomodar, pero que, si te quedás hasta el final de este video, puede cambiar por completo tu forma de relacionarte con el amor, con el dolor, con la vida misma. Y es esta: todo lo que agarrás con fuerza se muere en tus manos. Todo lo que intentás controlar se te escapa. La vida tiene una paradoja cruel y hermosa al mismo tiempo, y es que solo cuando soltás, cuando dejás de apretar, cuando te animás a abrir las manos aunque te tiemblen de miedo, ahí nomás, justo ahí, es cuando las cosas empiezan a llegar de verdad. Pero necesito que me digas algo ahora mismo. Deja tu comentario abajo contándome si alguna vez sentiste que mientras más te aferrabas a alguien, más se alejaba. Si alguna vez apretaste tanto que terminaste destruyendo justo lo que querías cuidar. Suscríbete al canal porque lo que viene en este video es denso, es profundo y te lo prometo, no vas a salir siendo el mismo. Tuve una paciente, la voy a llamar Marcela, que llegó a mi consultorio con los ojos hinchados de tanto llorar. Tendría unos 42 años, divorciada hacía 3, y me dijo algo que todavía resuena en mi memoria. Gabriel, hice todo bien. Fui la mejor esposa, la mejor madre, la mejor empleada. Me rompí el alma siendo perfecta y miren dónde estoy, sola, vacía, rota. Le pregunté qué significaba para ella hacer todo bien y ahí empezó a desmoronarse. Significa no fallar nunca. Significa estar siempre, anticiparme a lo que necesitan, controlar cada detalle para que nada salga mal. ¿Te suena familiar? Porque a mí me suena a millones de personas que conozco, que veo caminar por la calle con esa rigidez en los hombros, con esa mirada de quienes cargan el mundo entero y no se pueden dar el lujo de soltarlo ni un segundo. Marcela no se daba cuenta, pero lo que ella llamaba hacer todo bien era en realidad un intento desesperado de controlar lo incontrolable. Y eso, créeme, es la receta perfecta para el sufrimiento. El control es una ilusión hermosa y peligrosa. Nos da la sensación de que si hacemos las cosas de determinada manera, si nos portamos bien, si cumplimos con todas las expectativas, entonces la vida nos va a devolver lo que merecemos. Pero la vida no funciona así. La vida no es justa, no negocia, no entiende de méritos. La vida simplemente es, y cuando uno vive intentando controlarla, lo único que logra es agotarse, romperse, perder de vista lo único que realmente importa: vivir. Freud hablaba del principio de placer y el principio de realidad. El primero es ese que nos empuja a buscar la gratificación inmediata, a evitar el dolor a toda costa. El segundo, en cambio, es el que nos permite aceptar que no todo es como queremos, que hay límites, que la frustración es parte del juego. Pero hay algo más profundo todavía que no siempre se dice. La neurosis, ese sufrimiento que nos paraliza, nace justamente cuando nos negamos a aceptar lo real. Cuando nos empecinamos en que las cosas sean como nosotros decidimos y no como son. Soltar no es rendirse. Eso lo tengo que aclarar desde ya porque es uno de los malentendidos más grandes que escucho en el consultorio y en la vida cotidiana. Me han dicho: Gabriel, si yo suelto, si dejo de luchar, entonces ya está, me rindo, acepto que todo está perdido. No, hermano, no. Soltar no es tirar la toalla. Soltar es entender que hay cosas que no están bajo tu control y que aferrarte a ellas solo te lastima. Soltar es reconocer que la vida tiene su propio ritmo, sus propios tiempos, y que vos podés hacer todo bien y aún así las cosas no salir como esperabas. Pensá en esto. ¿Cuántas veces te aferraste a una relación que ya estaba muerta? ¿Cuántas veces insististe con un trabajo que te enfermaba, con amistades que te vaciaban, con sueños que ya no eran tuyos sino imposiciones de otros? Y ahí seguías, agarrado con uñas y dientes, creyendo que si soltabas te ibas a caer al vacío. Pero la verdad más dura y liberadora al mismo tiempo, es que ese vacío ya lo estás viviendo. Solo que no te das cuenta porque estás demasiado ocupado sosteniendo algo que en realidad te está hundiendo. Marcela empezó a entender esto de a poco. En una sesión me contó
que cuando era chica su papá se fue de la casa sin avisar. Un día estaba y al otro no. Y ella con apenas 7 añitos se prometió a sí misma que nunca más iba a permitir que alguien se fuera. Iba a ser tan buena, tan perfecta que nadie tendría motivos para irse. ¿Ves lo que pasó ahí? Una nena de 7 años asumió una responsabilidad que no le correspondía. Creyó que si ella era suficiente, podía controlar las decisiones de los adultos. Y esa creencia, ese pacto inconsciente que hizo consigo misma, la acompañó toda la vida. El inconsciente no olvida, guarda todo, promesas, miedos, heridas, y después actúa desde ahí, desde ese lugar que no vemos, que no controlamos, pero que determina una enorme parte de lo que hacemos. Por eso es tan importante hacerse consciente, mirar para adentro, preguntarse por qué hacemos lo que hacemos, porque si no, vivimos en automático repitiendo patrones que ni siquiera sabemos que existen. ¿Sabías que hay estudios en psicología que muestran que las personas que tienen mayor necesidad de control suelen experimentar niveles más altos de ansiedad y depresión? No es casual. Cuando vivís tratando de controlar todo, lo que en realidad estás haciendo es luchar contra la naturaleza misma de la existencia, que es incierta, impredecible, a veces dolorosa, y esa lucha te consume. Te voy a contar algo personal. Hubo un momento en mi vida, hace muchos años ya, en el que yo también caí en esa trampa. Estaba en una relación que se estaba apagando, pero yo no lo quería ver. Hacía de todo. Planeaba salidas, sorpresas, conversaciones profundas. Ponía tanta energía en mantener viva esa relación que me olvidé de preguntarme si realmente todavía quería estar ahí. Y la otra persona, por supuesto, se alejaba más, porque cuando uno se aferra, cuando intenta retener por la fuerza, lo que genera en el otro es agobio, es ganas de escapar. Un día, después de una discusión particularmente desgastante, me quedé solo en mi departamento y me puse a llorar. No de bronca, no de frustración, sino de cansancio. Estaba cansado de luchar, estaba cansado de hacer fuerza, y en ese momento, sin darme cuenta, solté, dije, ya está. Si se tiene que ir, que se vaya, yo no puedo más. ¿Y sabés qué pasó? Nada. No pasó nada mágico, no hubo un regreso triunfal, ni una reconciliación de película. La relación terminó igual. Pero lo que cambió radicalmente fui yo. Porque por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Porque entendí que soltar no era perder, era liberarme. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Qué estás sosteniendo en este momento que en realidad te está pesando? No te apures en responder, deja que la pregunta resuene. Puede ser una relación, un rencor, una expectativa sobre cómo debería ser tu vida, un miedo que viene desde la infancia. Sea lo que sea, está ahí, ocupando espacio, consumiendo energía. Y mientras lo sostengas, no va a haber lugar para que llegue nada nuevo. Porque acá está la clave, la revelación que te prometí al principio. Cuando sueltas, no es que mágicamente te aparezca lo que querías. No funciona como un pedido al universo. Funciona de otra manera, más sutil y más poderosa. Cuando sueltas, vos cambiás. Te volvés más liviano, más abierto, más disponible, y desde ese lugar diferente, desde esa nueva versión de vos mismo, empezás a percibir cosas que antes no veías, a conectar con oportunidades que antes pasaban de largo, a relacionarte con la gente de una forma más genuina. El amor, por ejemplo, ¿qué tema el amor, no? Cuánto sufrimiento innecesario por no entender una verdad básica. El amor no se retiene, se ofrece. El amor no es una posesión, es un vínculo. Y los vínculos reales, profundos, se construyen en la libertad, no en la cárcel del control. Tuve un paciente, voy a llamarlo Esteban, que vivía celoso, obsesionado con saber dónde estaba su pareja, con quién hablaba, qué hacía, y me decía, es que la amo tanto que no puedo perderla. Le respondí, Esteban, lo que vos llamás amor es miedo, y el miedo mata todo. Los celos, esa tortura cotidiana, nacen del terror a la pérdida, del terror a no ser suficiente. Pero fíjate la paradoja, cuando celás, cuando controlás, cuando vigilás,
estás destruyendo justamente aquello que querés preservar, porque nadie puede amar en medio de la sospecha permanente, de la falta de confianza, de la sensación de estar preso. El amor necesita aire, necesita espacio, necesita libertad, y eso implica riesgo, claro. Implica que la persona puede irse. Pero si se queda por obligación, por culpa, por miedo, ¿eso es amor o es otra cosa? Te cuento algo que a veces sorprende. En terapia de pareja, uno de los ejercicios más difíciles que propongo es el de imaginar la vida sin el otro. No como amenaza, sino como posibilidad real. Y muchos se resisten, se enojan. Pero ¿cómo voy a imaginar eso si yo quiero que la relación funcione?, me dicen. Y ahí está el tema. Si vos no podés ni siquiera imaginarte sin el otro, si la sola idea te paraliza, entonces no estás en una relación de amor, estás en una relación de dependencia. Y la dependencia, hermano, no es amor. Es una jaula donde los dos están presos. Soltar implica también hacer el duelo de lo que no fue, del amor que nos llegó, del hijo que no pudimos tener, del trabajo que perdimos, de la familia que hubiéramos querido y no tuvimos. El duelo no es una enfermedad, es el precio del amor. Es el proceso que nos permite elaborar una pérdida, integrarla, seguir adelante sin negar lo que dolió. Pero hay gente que no hace el duelo, que se queda pegada en la herida, revisitándola una y otra vez como si al tocarla pudieran cambiar el pasado. Y no se puede. El pasado es inmutable. Lo único que puedes hacer es cambiar tu relación con él. Recuerdo a una paciente mayor, doña Carmen, que después de 30 años seguía hablando de su ex marido con un odio fresco como si el divorcio hubiera sido ayer. No le perdono lo que me hizo. Me repetía sesión tras sesión. Y yo le decía, Carmen, el resentimiento es como tomar veneno esperando que le haga daño al otro. El único envenenado sos vos. No perdonar no es castigar al otro, es encadenarte vos a un pasado que ya no existe. Es negarte la posibilidad de soltar, de cerrar, de abrirte a algo nuevo. Perdonar, ojo, no es decir que lo que pasó estuvo bien, no es justificar, no es olvidar. Perdonar es decir, lo que pasó, pasó. Dolió, me marcó, pero ya no le voy a dar más poder sobre mi presente. ¿Es un acto de liberación personal? No, una concesión al otro. Y acá viene algo que quiero que entiendas. Soltar no es un acto único. No es algo que haces una vez y listo. Soltar es un ejercicio permanente. Es una decisión que tenés que tomar una y otra vez. Porque la tendencia natural, especialmente cuando tenemos miedo, es volver a agarrarnos, volver a controlar. Es como aprender a nadar. Al principio te parece imposible. El instinto te dice que si soltás el borde, te vas a hundir. Pero cuando finalmente te animás, cuando confiás, descubrís que tu cuerpo flota, que el agua te sostiene. La vida también te sostiene, aunque no lo sientas. Aunque te parezca que si soltás te vas a desmoronar, la verdad es que ya estás desmoronado mientras seguís aferrándote a lo que no funciona. Y soltar, en ese contexto, no es caerse más hondo, es empezar a subir. Hubo un psicólogo que se llamaba Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, que escribió un libro extraordinario que se llama El hombre en busca de sentido. Frankl decía algo que me parece revolucionario. No podemos evitar el sufrimiento, pero podemos elegir cómo responder ante él. Podemos encontrarle un sentido. Y cuando encontrás sentido, el dolor no desaparece, pero se vuelve soportable, se transforma. ¿Qué sentido tiene soltar? ¿Qué sentido tiene renunciar al control? El sentido es recuperar tu vida, es dejar de vivir en función de lo que no podés cambiar y empezar a vivir en función de lo que sí podés. Y lo que sí podés siempre, en cualquier circunstancia, es elegir tu actitud. Podés elegir la amargura o la esperanza, la rigidez o la flexibilidad, el miedo o la valentía. Esto no es positivismo barato, no te lo estoy vendiendo como si fuera fácil. No lo es durísimo. Es de las cosas más difíciles que te va a tocar hacer en la vida, aceptar que no podés controlar a los otros, que no podés evitar el dolor, que vas a perder cosas y personas que amás. Pero esa aceptación, ese soltar las riendas de lo imposible, es también el acto más liberador que existe. Te voy a contar otra historia.
Un paciente mío, Joaquín, empresario exitoso, llegó al consultorio después de su segundo infarto. Tenía 53 años, 3 empresas, 2 matrimonios fallidos y ningún minuto de paz. Me dijo: Gabriel, yo construí todo esto con mis manos. No puedo aflojar. Le pregunté: ¿construiste todo esto o te construyó esto a vos? Se quedó callado, porque la verdad es que él no controlaba su imperio. Su imperio lo controlaba a él. Estaba esclavo de sus propias creaciones, incapaz de soltar ni un solo aspecto, incapaz de delegar, incapaz de confiar. Le propuse algo que le pareció ridículo: tomarse una semana sin trabajar, sin celular, sin nada. Solo estar. No puedo, me respondió inmediatamente. ¿No podés o no querés? Le insistí, porque muchas veces decimos no puedo cuando en realidad lo que hay es miedo, terror a lo que puede pasar si no estamos ahí controlando cada detalle. Le llevó 6 meses animarse. 6 meses de trabajo terapéutico para que pudiera darse ese permiso. Y cuando finalmente se tomó esa semana, me contó algo que no se esperaba. Las empresas siguieron funcionando. El mundo no se derrumbó. La gente hizo su trabajo. Y él, por primera vez en décadas, pudo simplemente respirar. La pregunta que te dejo es: ¿qué pasaría si soltás un poco? ¿Qué pasaría si confiás? No hablo de una confianza ciega, ingenua. Hablo de una confianza basada en la aceptación de que no podés controlarlo todo y que eso no es una debilidad, es la realidad. Ahora, hay algo más profundo todavía que quiero que entendamos juntos, porque esto no es solo psicología, no es solo autoayuda, es algo que tiene que ver con la estructura misma del deseo humano. Lacan, otro grande del psicoanálisis, decía que el deseo es siempre deseo del otro, es decir, deseamos lo que creemos que el otro desea, deseamos ser deseados por el otro, y en ese movimiento, en esa búsqueda permanente de reconocimiento, de validación, nos perdemos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces modificaste tu forma de ser, tus gustos, tus opiniones para gustarle a alguien? ¿Cuántas veces traicionaste tus propios deseos para encajar en lo que creías que el otro esperaba de vos? Y después, cuando esa persona se va o cuando te das cuenta de que nunca te vio realmente, ¿qué queda? Queda alguien que ya ni siquiera se reconoce, alguien que se fue diluyendo en el intento de ser para otro. Soltar es también soltar esa necesidad de aprobación permanente. Es animarse a ser quien sos, con tus defectos, con tus contradicciones, con tus miedos, y es confiar en que si alguien no te elige así como sos, simplemente no es para vos, y está bien. No todos tienen que quererte, no todos tienen que validarte. De hecho, vivir buscando la aprobación de todos es la manera más rápida de nunca tenerla, ni la de los otros ni la propia. Tuve una paciente joven, Lucía, 28 años, que vino porque se sentía vacía. Tenía todo lo que hay que tener: pareja estable, buen trabajo, cuerpo, fitness, viajes, fotos en Instagram, pero me decía: no sé quién soy. Siento que vivo para la foto, para que me den likes, para que me digan que estoy bien. Le pregunté cuándo había sido la última vez que hizo algo solo porque a ella le gustaba, sin pensar en qué iban a decir los demás. No supo responder. Vivimos en una época donde todo está expuesto, donde todo se mide en aprobaciones virtuales, en números, en comparaciones, y eso nos está enfermando, porque nos estamos olvidando de lo esencial, que la vida no es un escaparate, que tu valor no se mide en likes, que la felicidad no es una foto perfecta. La felicidad, cuando llega, es mucho más simple y mucho menos instagramiable de lo que creemos. Soltar es también soltar esa esclavitud de la mirada ajena. Es apagar un poco el ruido exterior y empezar a escuchar el ruido interior, que es el único que importa. ¿Qué querés vos? No lo que tus padres quieren para vos, no lo que la sociedad espera, no lo que dicta la moda o el mercado. ¿Qué querés vos? Y si no lo sabés, está bien no saber. Está bien estar perdido, está bien equivocarse. Lo que no está bien es vivir en piloto automático, repitiendo recetas ajenas, esperando que en algún momento llegue la felicidad como un premio por haberte portado bien. La felicidad no llega así. La felicidad se construye, se elige, se practica
Y muchas veces implica soltar, renunciar a cosas que creías imprescindibles para descubrir que no lo eran. Implica perder para ganar. Implica morir un poco para renacer distinto. El duelo, ese proceso del que hablaba antes, no es solo por los muertos. Hacemos duelo por todo lo que perdemos. La juventud, las ilusiones, las relaciones que se terminan, los proyectos que no prosperan, las versiones de nosotros mismos que ya no somos. Y cada duelo es una oportunidad de transformación si nos animamos a atravesarlo en lugar de evitarlo. Pero evitamos como podemos, con trabajo, con alcohol, con relaciones tóxicas, con redes sociales, con lo que sea que nos distraiga del dolor. Porque duele, claro que duele. Duele soltar, duele reconocer que algo se terminó. Duele aceptar que no somos todopoderosos, que no podemos evitar la pérdida, que la vida no negocia. Pero ¿sabés qué duele más? Vivir aferrado a lo que ya no está. Vivir en el pasado, en el y sí, en el rencor, en la nostalgia que te paraliza. Eso duele más porque es un dolor sin salida, un dolor que se perpetúa, que se alimenta de sí mismo. Te propongo un ejercicio. Acá, ahora. Pensá en algo que estés sosteniendo y que sabes que tendrías que soltar. Puede ser una relación, un resentimiento, una culpa, un miedo, lo que sea. Y pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si lo suelto? No lo idealices, no lo dramatices. Realmente pensalo, ¿qué es lo peor? Muchas veces vas a descubrir que lo peor no es tan terrible como pensabas, o que incluso en lo peor hay una puerta hacia algo mejor. Y después pregúntate lo contrario. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si suelto? Porque ahí está la otra cara, la cara que no vemos cuando estamos paralizados por el miedo. Soltar abre posibilidades. Soltar te libera energía para invertir en otra cosa. Soltar te permite moverte, cambiar, crecer. Hubo un filósofo, Heráclito, que hace como 2500 años dijo algo que sigue siendo verdad. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río ya no es el mismo y vos tampoco. Todo fluye, todo cambia. Y pretender aferrarte a algo que por naturaleza es cambiante es pretender detener el río con las manos. La vida fluye y vos podés fluir con ella o podés resistirte, agarrarte de las piedras del fondo, arañar para no avanzar, pero el río va a seguir igual y lo único que vas a lograr es lastimarte las manos. Ahora bien, soltar no. Significa no cuidar, no significa indiferencia. Este es otro malentendido. A veces me dicen, si suelto a mi pareja, si no la celso, si no la controlo, entonces no me importa. Falso. El amor verdadero cuida, pero no aprisiona. El amor verdadero confía, pero no es ingenuo. El amor verdadero se compromete, pero no se anula. Y sobre todo, el amor verdadero entiende que el otro es libre, que puede irse, que puede elegir diferente, y aún así lo ama. Eso es amar de verdad. Amar a alguien libre, no a alguien que está ahí porque no tiene opción. Y eso requiere de una fortaleza enorme, una fortaleza que solo se construye desde el amor propio, desde la certeza de que vos también sos completo, de que no necesitás al otro para existir, sino que lo elegís para compartir. Tuve una paciente, Graciela, que después de un divorcio devastador, vino con la convicción de que nunca más iba a amar a nadie. No vale la pena, me decía. No vale la pena sufrir así. Y yo le respondía, tenés razón, no vale la pena sufrir así. Pero vos sufriste porque amaste o porque no soltaste cuando había que soltar. Se quedó pensando, porque su sufrimiento no había sido el amor en sí, sino el aferrarse a una relación que ya estaba rota, el insistir donde no había respuesta, el negarse a ver lo evidente. El amor no siempre salva, a veces hiere, pero lo que hiere no es el amor, es la forma equivocada de amar. La posesividad, la dependencia, el control. El amor sano, el amor que nutre, ese amor que todos buscamos y pocos encontramos, es un amor que se construye desde la libertad. Y la libertad implica riesgo, implica que puede no funcionar, implica que vas a sufrir,
pero también implica que si funciona, si fluye, es real. ¿Te acordás cuando eras chico y jugabas sin preocuparte por el resultado? Jugabas porque sí, porque te divertía, porque en ese momento no había nada más importante que ese juego. Después creciste y te enseñaron a preocuparte por el resultado, a medir cada cosa, a calcular riesgos, a protegerte. Y de a poco fuiste perdiendo esa capacidad de entregarte, de jugar, de vivir sin tanto control. Soltar es volver un poco a ese estado. No es ser irresponsable, no es ser ingenuo, es recuperar la capacidad de vivir con menos miedo, con más entrega, con más confianza en que pase lo que pase vas a poder manejarlo. Porque acá hay otra verdad, vos sos más fuerte de lo que crees. Ya sobreviviste a todo lo que viviste hasta acá. Ya atravesaste pérdidas, decepciones, dolores y seguís acá. Seguís de pie. Tal vez herido, tal vez cansado, pero de pie. Y si pudiste con todo eso, vas a poder con lo que venga. El miedo nos hace creer que somos frágiles, que nos vamos a romper, que no vamos a poder. Y vivimos desde ese miedo cuidándonos tanto que nos perdemos la vida. Pero la verdad es que somos mucho más resistentes de lo que creemos. Somos capaces de adaptarnos, de reconstruirnos, de encontrarle sentido incluso a lo más doloroso. Te voy a contar algo que me pasó. Hace unos años perdí a alguien muy importante para mí. No voy a dar detalles porque es algo privado, pero lo que sí puedo decirte es que ese duelo me partió. Hubo días en los que no podía levantarme de la cama, días en los que la vida me parecía insoportable, y ahí entendí desde el cuerpo, desde el dolor más profundo, lo que siempre les decía a mis pacientes, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es lo que sentís cuando perdés algo o a alguien. Es legítimo, es real, es necesario. El sufrimiento, en cambio, es lo que agregás vos. La resistencia, el no debería ser así, el por qué a mí, el revolcarse en el dolor sin permitirse atravesarlo. Y yo me di cuenta de que podía quedarme ahí, sufriendo, o podía atravesar el dolor y salir del otro lado transformado. Elegí lo segundo. No porque fuera más fácil, sino porque sentí que esa persona que había perdido merecía que yo siguiera. Vivo de verdad, no apenas sobreviviendo. Y en ese proceso de duelo descubrí algo, que soltar no es olvidar. Soltar es integrar, es llevar a esa persona o esa experiencia en un lugar diferente dentro tuyo, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que te recuerda lo que viviste. Y cuando solté, cuando finalmente pude despedirme, empezaron a llegarme cosas, no mágicamente, no como premio, sino porque yo cambié, porque abrí espacio, porque me volví más permeable a la vida. Llegaron proyectos, llegaron personas, llegaron oportunidades, pero sobre todo llegó paz. Y la paz, hermano, la paz interior es el bien más preciado que existe. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la certeza de que pase lo que pase vas a estar bien. Es la confianza en vos mismo, en tu capacidad de adaptarte, de sobrevivir, de encontrarle sentido, y esa paz no se compra, no se hereda, no se regala, se construye día a día, decisión a decisión, cada vez que elegís soltar en lugar de aferrarte. Ahora, sé que hay gente que me va a decir, Gabriel, está todo muy lindo lo que decís, pero yo no puedo. Yo tengo una familia que mantener, un trabajo que me enferma pero que no puedo dejar, una relación complicada pero con hijos de por medio. No puedo simplemente soltar y te entiendo perfectamente. Porque la vida no es tan simple como las frases motivacionales que circulan por ahí. Pero acá está el tema. Soltar no siempre implica irse, no siempre implica terminar algo. A veces soltar es cambiar tu actitud frente a eso que no podés cambiar. Es soltar la expectativa, la bronca, la frustración, es aceptar que las cosas son como son, no como vos querías que fueran, y desde esa aceptación hacer lo mejor que podés con lo que tenés. Viktor Frankl, del que te hablé antes, estaba en un campo de concentración, no podía irse, no tenía ninguna posibilidad de controlar su situación, pero sí podía controlar su actitud, su forma de darle sentido.
a ese horror. Y eso fue lo que lo salvó, no solo físicamente, sino sobre todo mentalmente. Eligió cómo posicionarse frente a lo inevitable. Vos también podés elegir, siempre podés elegir algo, por mínimo que sea. Podés elegir no cargar con el resentimiento, podés elegir poner límites donde sea posible, podés elegir buscar ayuda, podés elegir cambiar tu mirada sobre lo que te pasa. Y esas pequeñas elecciones, acumuladas en el tiempo, terminan transformándote. Esto me hace acordar a algo que escribió Carl Jung: aquello a lo que te resistes, persiste. Es decir, cuanto más peleas contra algo, más presente está en tu vida. Cuanto más intentas no pensar en algo, más pensás. Cuanto más te resistís a sentir una emoción, más te domina. La resistencia perpetúa el problema. Soltar es lo opuesto a resistir. Es aceptar, permitir, fluir. No es que te guste lo que está pasando, no es que lo apruebes. Es simplemente reconocer que está pasando y que tu resistencia no lo va a cambiar. Solo te va a desgastar. Una paciente mía, Rosa, tenía un hijo adicto. Llevaba años intentando salvarlo. Internaciones, terapias, súplicas, amenazas, todo. Y nada funcionaba. Vino a verme destruida, sintiéndose culpable, sintiéndose fracasada como madre. Y después de varios meses de trabajo llegó a una conclusión dolorosa pero liberadora. Ella no podía salvarlo. Su hijo tenía que elegir salvarse él mismo. Soltar, en su caso, fue dejar de asumir una responsabilidad que no le correspondía. Fue entender que el amor no implica sacrificarse hasta destruirse. Fue poner límites, cuidarse a sí misma. Y confiar en que su hijo iba a encontrar su propio camino cuando estuviera listo. ¿Y sabés qué pasó? Cuando ella soltó, cuando dejó de perseguirlo, de suplicarle, su hijo finalmente pudo mirarse a sí mismo y darse cuenta de que necesitaba ayuda. No fue inmediato, no fue mágico, pero sucedió. Porque a veces nuestro amor sofocante, nuestro control, nuestra necesidad de salvar al otro, lo único que hace es impedirle que se haga cargo de sí mismo. Le quitamos la responsabilidad, le quitamos la posibilidad de crecer y después nos preguntamos por qué no cambia. Soltar es también soltar la necesidad de salvar a todo el mundo, es entender que cada uno tiene su propio proceso, sus propios tiempos, su propia responsabilidad. Vos podés estar ahí, acompañar, sostener, pero no podés vivir la vida del otro por él. Y esto vale para todo, para la pareja, para los hijos, para los padres, para los amigos. No podés obligar a nadie a cambiar, no podés convencer a nadie de que sea feliz, no podés evitarle el dolor a nadie. Y la pretensión de hacerlo solo te va a frustrar y los va a asfixiar a ellos. Pensá en una planta. Vos podés regarla, darle luz, abonarla, cuidarla, pero no podés obligarla a crecer, no podés tirar de sus hojas para que se estire más rápido. Lo único que vas a lograr es romperla. La planta crece a su ritmo, según su naturaleza. Y tu trabajo es darle las condiciones, no forzar el proceso. Lo mismo con las personas. Lo mismo con vos. No podés forzarte a ser quien no sos. No podés apurarte en procesos que llevan su tiempo. Tenés que respetarte, tenés que darte el espacio, tenés que confiar en que si vas haciendo tu trabajo interno, las cosas van a ir acomodándose. Ahora, hay algo más que quiero que entiendas. Soltar no te exime de responsabilidad. No estoy diciendo que desaparezcas de tu vida, que dejes todo librado al azar, que no hagas nada. Estoy diciendo que hagas lo que tengas que hacer, pero sin la carga del control total, sin la ilusión de que todo depende de vos. Freud hablaba de la repetición. Decía que tendemos a repetir en nuestras relaciones presentes los conflictos no resueltos del pasado. Es como si el inconsciente buscara resolver esas heridas viejas, pero en lugar de resolverlas, las perpetúa. Por eso terminás saliendo siempre con el mismo tipo de persona, aunque tenga distinta cara. Por eso siempre caes en los mismos conflictos laborales. Por eso las mismas dinámicas familiares se repiten generación tras generación. Y la única forma de romper esa repetición es haciéndote consciente, mirando para adentro, preguntándote por qué haces lo que haces, qué estás repitiendo, qué necesidad insatisfecha estás intentando cubrir de una forma que no funciona.
Y ese trabajo de autoconocimiento es lo más valiente y lo más difícil que vas a hacer en tu vida. Porque implica enfrentarte con tu sombra, con esa parte de vos que no te gusta, que preferirías no ver, implica reconocer tus errores, tus miedos, tus heridas. Y nadie quiere hacer eso. Preferimos proyectar en los otros, culparlos, victimizarnos. Es más fácil, más cómodo, pero no te lleva a ningún lado. Soltar es también soltar la necesidad de tener razón, de que las cosas sean como vos querés, de controlar la narrativa. A veces no tenés razón, a veces metiste la pata. A veces tu versión de la historia no es la única verdad. Y está bien, porque reconocer eso no te hace más débil, te hace más humano. Tuve un paciente, Martín, que venía con su esposa a terapia de pareja. Y cada sesión era lo mismo, él argumentando por qué ella estaba equivocada, ella defendiéndose, ninguno de los dos escuchándose realmente, hasta que un día le pregunté, Martín, ¿preferís tener razón o ser feliz? Se quedó mudo, porque nunca se lo había planteado así. ¿Cuántas discusiones inútiles sostenemos solo por no querer perder, por no querer dar el brazo a torcer? ¿Cuánta energía desperdiciamos en defender nuestro orgullo en lugar de construir algo genuino? Soltar el orgullo, soltar la necesidad de tener siempre la razón es uno de los actos más liberadores que existen, porque el orgullo es una coraza, te protege, sí, pero también te aísla, te mantiene separado, distante, incapaz de conectar de verdad. Y en el fondo el orgullo es miedo a mostrarte vulnerable, miedo a que te lastimen, miedo a no ser suficiente. Pero cuando soltás esa coraza, cuando te animás a mostrarte tal cual sos, pasan dos cosas. O la gente se aleja, y entonces no era para vos, o se acerca de verdad, y ahí construís algo real. Esto me lleva a otro punto, la soledad. ¿Qué miedo le tenemos a la soledad, no? ¿Cuánta gente se queda en relaciones horribles simplemente por no estar solos? ¿Cuánta gente se rodea de pseudoamigos, de ruido, de cualquier cosa que tape el silencio? Porque el silencio asusta. Porque en el silencio te encontrás con vos mismo y muchas veces no te gustás lo que ves. Pero la soledad no es el enemigo. La soledad puede ser el espacio donde finalmente te reencontrás con quien sos, donde te haces las preguntas que evitaste toda la vida, donde procesás lo que no procesaste, donde sanás lo que no sanó. La soledad puede ser un refugio, un lugar de reconexión contigo mismo. Claro, no estoy hablando del aislamiento crónico, de la soledad que duele porque es impuesta, porque no elegiste. Hablo de la capacidad de estar solo sin sentirte vacío, de disfrutar tu propia compañía, de no depender de otros para sentirte completo, porque cuando podés estar solo y estar bien, recién ahí podés estar con otro de verdad. Recién ahí elegís al otro porque lo querés, no porque lo necesitas para llenar un vacío. Y esa es la diferencia entre una relación sana y una dependencia disfrazada de amor. Soltar es animarte a estar solo cuando hace falta, es no aferrarte a relaciones que ya no nutren, solo por miedo a la soledad, es construir una relación sólida con vos mismo primero. Porque si no te bancás a vos, si no te querés a vos, vas a estar siempre mendigando amor afuera, buscando en otros lo que solo vos podés darte. Y ojo, esto no significa ser autosuficiente al punto de no necesitar a nadie. Los vínculos son fundamentales, somos seres sociales, necesitamos del otro, pero hay una diferencia enorme entre necesitar al otro para enriquecerte y necesitar al otro para sobrevivir.